Hola, que Dios los bendiga. Vamos a seguir aprendiendo acerca de Jesús. En San Juan capítulo 11, a partir del versículo 17, dice el título Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Vemos en este caso que, ya hemos comentado este pasaje, que Lázaro había muerto. Lázaro era amigo de Jesús y tenía 2 hermanas que eran Marta y María y vivían en Betania, que quedaba como a 12 kilómetros de Jerusalén. Y Jesús, siempre que iba para Jerusalén o volvía de Jerusalén, pasaba con sus discípulos y se quedaba en la casa de Lázaro, de Marta y de María. Eran sus amigos. Aparte de sus discípulos, eran sus amigos. En esta ocasión Lázaro había enfermado, le mandaron a avisar a Jesús y Jesús no fue, tardó en ir. Cuando llegó, Lázaro ya había muerto. Entonces se establece este diálogo con Marta y Jesús le dice estas palabras hermosísimas: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿De qué nos habla esto? Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en él, dice, aunque esté muerto, vivirá. En este caso estaba hablando de Lázaro, que estaba muerto físicamente. Dice que el que cree en él no morirá jamás. Entonces acá vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la muerte espiritual y la vida espiritual. Todos, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos, dice la Biblia, en delitos y pecados. No teníamos vida espiritual, estábamos muertos espiritualmente. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando conocimos a Dios, a partir de ese momento, cuando nacimos de nuevo, empezamos a tener vida espiritual. Dice que Jesús, Él nos da vida eterna y no perecerán jamás. ¿De qué está hablando? De que no vamos a morir más espiritualmente. Entonces, todo el que recibe a Jesús como su Señor y su Salvador, tiene vida eterna. Y Jesús dijo que Él es la resurrección y la vida, que aunque estemos muertos físicamente, vamos a seguir viviendo espiritualmente. En este caso puntual, Jesús lo que hace es un milagro de resurrección, porque Él resucita a Lázaro. Vemos más adelante que los judíos murmuraban entre sí, se lo pasaban mirando los milagros y murmurando los judíos, y no entendían nada. Y decían entre sí: ¿cómo? Este que sanó un ciego no podría haber evitado que Lázaro muriera. Bueno, Jesús no evitó que Lázaro muriera, físicamente hablando, pero sí lo resucitó. Hizo un milagro extraordinario de resurrección. Entonces vemos acá que los judíos estaban muertos espiritualmente. Por eso no podían conocer a Jesús en todo su deidad, digamos. Él es Dios, ellos no podían conocerlo. Pero fíjense lo que dice Marta. Dice: sí, yo conozco que tú has venido de Dios. Ella sí tenía vida espiritual. Ella no estaba en tinieblas, ella tenía vida espiritual, y ella podía discernir las cosas espirituales. Podía ver que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué? Porque ella tenía vida espiritual, a diferencia de los judíos, que estaban muertos espiritualmente. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos.
Un día todos vamos a morir físicamente, pero tenemos la esperanza de resucitar. Dice la Biblia que cuando Jesús venga en su venida a buscar a su iglesia, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos vivido. O sea, si nosotros estamos vivos, vamos a ir a su presencia, y los que hayan muerto en Cristo van a resucitar primero. ¿Qué es lo que va a resucitar? Los cuerpos van a resucitar, porque nosotros cuando morimos, ya lo hemos visto, nuestro espíritu y nuestra alma van a la presencia de Dios en el mismo instante de la muerte. Cerramos los ojos acá en la tierra y los abrimos en la presencia del Padre. Lugar más lindo no hay, y lugar más bendecido, y digamos, ahí se acaba todo nuestro sufrimiento en la tierra. Esa es la promesa que tenemos como hijos suyos. Entonces, Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué tenemos que hablar este mensaje a otras personas? Para que dejen de estar muertos espiritualmente y empiecen a tener vida en su espíritu, la vida eterna que Dios nos ofrece en Cristo Jesús, que nos regala en Cristo Jesús. Entonces, a pesar de que puedan morir físicamente, tenemos la esperanza de reencontrarnos en el cielo para toda la eternidad, pasarla juntos y junto a nuestro Padre que está en el cielo, y a Jesús y al Espíritu Santo. Y esta es la esperanza que tenemos como cristianos. Él es la resurrección y la vida. El que esté muerto igual va a vivir espiritualmente. El que muera físicamente, seguimos viviendo espiritualmente y nos vamos a su presencia. Señor, te damos gracias por esta verdad. Gracias por la paz que trae a nuestro corazón saber que tú eres la resurrección y la vida, que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Gracias porque tenemos vida eterna en ti, Señor. Gracias porque tenemos la esperanza de reencontrarnos con todos nuestros seres queridos, Señor, que también te conocieron y que están en tu presencia. Señor, gracias por esta esperanza gloriosa que tenemos. Te pedimos que nos ayudes a transmitirle a otras personas este mensaje tuyo, Señor, para que muchos puedan alcanzar salvación, Señor, y tener vida eterna en ti. Señor, te doy muchas gracias y te bendigo. En el nombre de Jesús.